atrás lo que la Biblia nos habla y la experiencia que están teniendo. No se puede separarlos, ¿no? El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Lo que sí es un nuevo pacto, un nuevo testamento que tenemos. Y nosotros estamos llamados a participar en, como dice aquí, un rebaño, y ese rebaño oye su voz. Y para nosotros es muy importante que oímos su voz. Mira los aparatos que tenemos, ¿no? Para oír la voz de alguien que nos llama. Ahora ya podemos así hacer y textear a la gente. Ni tenemos que hablar, pero la comunicación es tan importante que esforzamos tanto de tener el internet, el Twitter, el teléfono, el textar. ¿Por qué? Porque en la comunicación es como mapa de navegación para nuestras vidas. Tenemos que estar al tanto. Yo no sé cuántos aquí son adictos a las noticias. Yo sufro de esto, ¿no? Yo estoy al tanto de todo lo que está pasando. Y lo bueno es que tengo referencia a lo que dice Apocalipsis, a lo que está pasando. Entonces es alegre ver lo que está ocurriendo en el mundo. Pero realmente Dios nos está llamando a poder escuchar su voz. Y esa voz es lo que nos van a orientar, a traer a los buenos pastos, a la protección que un pastor da a sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Eso sí es muy importante. Yo no sé cuánto fue la última vez que oíste su voz. Si sos normal, humano, aún creyente, todos sufrimos la misma dinámica. Hay muchos pensamientos que corren por acá, pero Dios lo que ha hecho es usa la comunicación para poder transmitir, impartir y cambiarnos. Entonces es sumamente importante que tú aprendas a escuchar su voz. Y al principio uno empieza a como identificar ciertas palabras, ciertos sentimientos de Dios, ciertas cosas, pero en la práctica se va aumentando su vocabulario con el Espíritu Santo y puede venir como segunda naturaleza. Es así fácil. Como dice, oyó eso, vio eso, comunicó eso. Así tan fácil debe ser. Aunque puede ser que pusiste nervioso y este peso que caiga sobre uno. Pero es parte de lo que queremos transmitir. Tú estás hecho para escuchar la voz de Dios. Ahora, honestamente, ¿cuándo fue la última vez que oíste la voz de Dios? Y cuando empezamos, ¿puedes bajar el número 7, allá atrás, Carlos? El número 7, para que se puede ver, porque no está claro. Cuando viene la palabra, yo sé que todos hemos sido introducidos. Lo primero es la palabra de Dios hablando a tu vida. Pero realmente no es suficiente que tú solo lees la palabra y eso es Dios hablándote. Yo no sé si recuerdas los primeros intentos a recibir algo de Dios. Uno abría la Biblia así y así. Esta es la palabra de hoy, ¿no? Habrá en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Entonces uno, no sé qué significa, pero algo está pasando, ¿no? Y tratamos de pescar palabras, para mí, lo que se llama la palabra rema, para que yo pueda oír la voz de Dios. Y uno trata, uno se esfuerza, Dios háblame, y no viene
Pues el problema no es que Dios no está hablando. El problema es que tú no sabes el vocabulario o escuchar lo que está diciendo. Eso es lo que hemos descubierto. Dios te está hablando. El problema es que no sabes su lenguaje y hay que aprender. No viene así nomás, tan fácil. Y viene como una visión espontánea en la pantalla dentro de su mente. De repente el Señor baja un pensamiento. De repente baja una visión. Baja una imagen. Visión espontánea mientras estás en alabanza o adoración. Cabal lo que pasó aquí es lo que estamos hablando. Viene una palabra dentro de estos momentos. Dios no está callado. Quiere darnos. La oveja escucha su voz. Estamos hechos para escucharle. El problema es como son bebecitos, no entienden lo que está pasando, empiezan a imitar lo que oigan y llegas a un punto de madurez. 3, ver una visión fuera de sí mismo. A veces uno ve afuera algo y sabe que es del Señor, pero si no sabes que ese es su lenguaje, uno piensa que como es una televisión, un programa, una memoria errante cayendo por allá, y perdemos ese momento especial. Visión en un trance, o visión que ves mientras duermes, sueños. ¿Cuántos han tenido un sueño profético y lo saben? Un 10, 15%. ¿Será que el Señor no da sueños a todos? Probable has tenido, pero no has puesto atención de que es su voz. Y la verdad es, queremos llamarles la atención. ¿Por qué? Porque está para ti. Imagínese, tienes un cheque de $1 millón y ahí está firmado y no lo sabes que lo tiene. Sería una tragedia, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, si lo puedes ver, es una pantalla interna. Todos tenemos el punto de recepción, digamos una pantalla, donde nosotros oímos, vemos, sentimos las cosas. Y en esa pantalla hay una ráfaga de cosas que están llegando. Y en nosotros tenemos que discernir de dónde vienen. Y hay un proyector de Satanás, el primero arriba. Satanás proyecta cosas a la pantalla de nuestra vida. Y uno dice, no, yo no he visto Satanás ni creo que está cerca. Él es el príncipe de los aires. Imagínense, yo puedo hablar con alguien por este pedazo de metal y la otra persona puede estar en la China y podemos platicar. ¿Por qué? Porque no solamente en lo espiritual, pero en lo físico hay poderes en los aires. Entonces nosotros somos receptores de las cosas. Y Satanás manda, él no está ahí sentado en el teléfono, mandando. Pero él es un maestro. La Biblia lo llama un arquetipo. Él tiene espíritus tipo arquetipo, que son tan fuertes, emana una doctrina diabólica a los aires con poder y influencia sociedades, naciones, pueblos, y es tremendo. Y nosotros no somos exentos de recibir lo que Él está mandando. Entonces Satanás sí puede mandar a tu pantalla, pero también en medio ahí hay su proyector, su propio proyector, sus deseos, sus conclusiones y pensamientos, sus ideas acerca de las cosas y cómo deben ser y todo. Y
Aquí en este lugar, ahí sí muchos creen que los pensamientos son tuyos. Algunos sí son. Pero normalmente están formados por algo. Sea su niñez, sea su cultura, sea la sociedad que te rodea. Algo está formando, pero tu proyector, y nosotros tenemos una idea, no está en la Biblia el término ídolos de los corazones, hay ídolos del corazón. Uno proyecta lo que uno quiere creer. A veces eso es un área difícil de desglosar porque queremos oír. Tenemos un ejemplo de una persona que ella llegó y confesó a una persona que Dios le había hablado. Le había hablado de que fulano, este señor ahí, es su futuro marido. Y la persona con quien ella confesó dijo, qué raro, yo pensaba que estuviste casado, ¿qué pasó? Y la señora dijo, oh no, yo estoy esperando que mi marido muere porque Dios me va a dar a este ahí. Ídolo del corazón lo llamamos, ¿no? Ponemos una afección sobre algo y Dios tiene que estar de acuerdo. Es que lógico, ¿no? Me lo dijo, inclusive. Y han habido tiempos en el Antiguo Testamento que los profetas, un rey, no sé exactamente, Ezequías creo que, no sé quién era, pero estaba para ir a la guerra y llamó a sus profetas y todos decían, rey, Dios está contigo, vaya a la guerra porque vas a arrasar con el enemigo, Dios los ha puesto en su mano. Y muchos profetas afirmaron la palabra, pero el rey tenía una inquietud, no estaba oyendo algo sincero y claro, y llamó a un profeta real. Y el profeta real reconoció, inclusive alimentó la cosa hasta llegó el momento de la verdad. Y lo que estaba pasando es que habían espíritus mentirosos enviados. ¿Por qué? Porque el pueblo andaba mal. Cuando el pueblo anda mal, el corazón está mal. Creen que Dios se apoya con voz profética, que Dios está con ellos y a lo largo es una mentira. Entonces sí hay que cuidar el corazón, sus afecciones, lo que tú deseas. Y cuando tú me digas, Dios me dijo, yo no voy a simplemente aceptar que así es divino. Yo voy a preguntar, ¿qué más? ¿Qué más está diciendo? ¿De qué fuente viene? Es bueno probarse, es bueno reconocer que es una pantalla y yo tengo que discernir de qué fuente vienen las cosas, ¿no? Y cuando se toca las emociones, ¿no? Estoy enamorado con él. Y Dios está de acuerdo. Y lo que está pasando es su propio implantando. Ahí sí tenemos que, ok, Señor, me rindo, me entrego, hago mi vida como un sacrificio. Y si es tu voluntad, obediente soy. Pero si no es tu voluntad, obediente soy. Ahí sí ya se elimina mucho problema en escuchar la voz de Dios. Y el proyector del Espíritu Santo. Imagínense, Él sí es más grande que tú. Tiene más años que tú. ¿Por qué? Porque es eterno. Siempre fue, siempre es y siempre será. No creas que Él tiene más que decir que nosotros, más que presentar.
Pero en esa pantalla, él encuentra que tiene que pasar nuestra vida para formar, para inspirar, para consolar, para edificar. Su intención no es temporal. Él no es alguien que, bueno, pruebe eso a ver si te funciona. Así no es. Él es, escucha mi voz. El otro día yo estaba como en mi conversación, cabal como esto, ¿no? Yo estaba pensando, bueno, Señor, ya no creas que tengo demasiados años para hacer lo que estoy haciendo. Y todavía soy joven, ¿no? ¿Y qué más quieres de mí? Siento que ya estoy en la bajada, ¿no? Ya mis años buenos se han subido aquí, ya estoy así, ¿no? Uno piensa así. Como joven uno dice, oh, ¿cómo llegar hasta allá? Yo al otro lado, ¿cómo voy a aguantar este tiempo? Y el Señor interrumpió mis pensamientos. Cabal como esto, ¿no? Porque no es tan espiritual la cosa. Él no me botó al piso y me sacudió. No, Él simplemente dijo, ¿tú piensas así? Yo apenas te estoy preparando. Yo dije, un momento, eso no es mi pensamiento, ¿no? Y me quedé, todo lo que implica eso me vino en un momento. Lo que implica es que yo no soy un ser de 80 años. Yo soy un ser eterno. Y mi vida acá no es el total de mi misión, mi vida, mi entrenamiento. Por ser una persona eterna en el reino de Dios, todavía es mi preparación por lo que va a venir. Aquí y después, si uno dice, wow, sí está alegre la cosa, está diferente de lo que pensaba. Y uno empieza a tomar una perspectiva diferente acerca de cosas que pasan en nosotros. Y uno dice, wow, ¿qué más, Señor? ¿Qué más? Pues, 3 proyectores, ¿no? ¿Qué debes hacer cuando Satanás te implanta algo? Despertar. Debo instantáneamente cortar toda imagen puesta en el ojo de mi mente por Satanás. Como hombres luchamos porque nos provoca los ojos, tenemos que cerrar. Mujeres, las emociones y los zapatos en la vitrina, hay que cerrarlo, ¿no? Uno empieza a reconocer y ser participante activo de filtrar sus pensamientos. Oh, esa persona me miró mal, él está enojado conmigo. Cortado. Mi hijo es un rebelde y no me ama. Cortado. Muchos de los pensamientos que vienen tienes que estar defendiéndote, si no, chicas, te van a jugar la vuelta. ¿Cómo es el gato encerrado o algo? Engatusado, ¿no? Satanás te va a engatusar. Tienes que participar en Debo presentar los ojos de mi corazón al Señor para que Él las llene. Así me preparo para recibir. Hermanos, por eso vienes a celebrar el domingo en la mañana. Estamos presentándonos como pueblo delante de Dios. Este lugar y este tiempo, no te imaginas qué importante es para orientarte en su vida. Porque mañana a la mañana, a las 6 de la mañana, 8 de la mañana, cuando despiertas y el café está feo y el marido es un ogro, entonces, ¿cómo vas a sentir?
Vas a levantar, gloria a Dios, yo recuerdo, me entregué más ayer y te amo. Vas a vivir diferente por abrirse al Espíritu de Dios, entregando los ojos de tu corazón a Él para recibir lo que Él tiene. El Espíritu proyecta en mi pantalla interna la visión que Él desea que yo vea. Él quiere reinterpretar las cosas en su vida. Este mundo, el problema que tiene es que no interpreta bien las cosas. El problema de las noticias, solo dan un lado de las cosas. Es la palabra, es el Señor que nos da la verdad para poder ver lo que realmente está pasando acá. Pues unas ayudas, ¿no? Creer que la Biblia es la palabra misma de Dios sin errores. No puedes acercar la Biblia ni adorándolo, ni descartando el poder que tiene. Tienes que tener una claridad de que esa palabra es dado por el Señor, protegido, inspirado por el Espíritu Santo y no tiene errores. Y en estudiar la Biblia ustedes van a ver, bueno, ahí en uno de los evangelios dice que el endemoniado en el Garadeno había uno, en este otro evangelio había dos. Usted me dice que está sin error. Perdón, pero la palabra sin error es sin error. Dios no contradice en lo que está diciendo en esta palabra. Y uno tiene que echarse para atrás. Y peleamos en los seminarios teológicos esos temas, ¿no? Porque el concepto es hay que comprobar. No, yo no tengo que comprobar. Él ya ha comprobado. Yo tengo que abrir para entender más profundo lo que ya ha dicho, ¿no? Pero la Biblia es su ancla, es su guía. Si viene una profecía como esa, la señora que estaba esperando que su marido muere porque Dios le había dicho que va a casarse con aquel. ¿Qué dice la Biblia de esto, no? Pobrecita. Y lo peor es que era una profeta, Cindy Jacobs, que vino a confesar eso. Entonces inmediatamente ella entró a realmente tocar le preguntó, bueno, y entonces, ¿cómo está su matrimonio? Y la señora quebrantó y confesó y realmente estaba tan frustrado, tan trabado en su corazón, tan metido en lo que yo creo que va a pasar, que bloqueó la sanidad y vino sanidad a ella. Y siguen casados hoy con ese mismo Señor, ¿no? No creas, es complicado a veces. Hay que nacer de nuevo para escuchar la voz de Dios. Amén, amén. Hay un conocimiento básico de por lo menos el haber leído el Nuevo Testamento. Cuando empezamos de animar a las personas a escuchar la voz, tienen que tener el mismo frecuencia, mismo número telefónico, o por lo menos textear, ¿no? Que la palabra de Dios es el base. Tienen que conocer las escrituras. ¿Por qué? Porque Satanás usa las mismas escrituras para confundirnos, ¿no? Estar involucrado en una iglesia y someterse a líderes espirituales. Hoy vivimos en una etapa de la iglesia medio libre, pero la verdad es que Dios pone pastores para proteger, para vigilar. Y nosotros somos pastorcitos, porque el pastor de las ovejas, ustedes no nos pertenecemos a él.
Pero tenemos un trabajo. Si vienen los lobos, vamos a marcarlos. Si viene confusión en tu mente, si quieres casarte con aquella y estás casado, sepa lo que vamos a decir. Vamos a alinearnos con la palabra de Dios y buscar dónde está, donde tú necesitas sanidad, ¿no? Muchas cosas viene y apoyamos en que Dios me dijo. Pero si Dios te dijo y es a tu favor solamente, sepa bien, las campanas suenan. Someter lo que recibes de Dios a líderes o personas con autoridad espiritual en tu vida. Y es importante esa función. Deja a sus niños crecer sin tu interacción. Y vas a ver lo que tienes a la edad de 2 años, 15 años, 20 años. Un desastre. ¿Por qué? Porque la carne es fuerte. Deja a la iglesia hacer lo que quiera y cualquiera llegar a decir lo que quiere. ¿Qué vas a tener? Caos, un niño de 2 años haciendo lo suyo. Por eso debes, cuando oigas algo del Señor, el Señor me habló, yo sabía que yo necesitaba poner atención a su voz. Me retiré a una cabaña en California y en esa cabaña yo estaba ayunando y buscando al Señor, pero me sorprendió porque me habló. Yo estaba buscando que me habla y cuando me habló me quedé sorprendido que respondió. Y entre lo que me dijo era que me iba a mandar a Ecuador. Yo, Ecuador, muy bien, porque era muy inocente, ¿no? Yo ni sabía dónde estaba. Entonces empecé de poner atención. Ok, Señor, me vas a mandar a Ecuador. Ya cambio todo y ya voy. Y empecé a decir al Señor, a los demás, el Señor me va a mandar a Ecuador. Oh, ¿y cómo? Yo no sé. Y entonces cuando me preguntaron, bueno, y suena un poco raro eso, ¿no? Te va a mandar y no sabes cómo. Entonces empecé, que eran mis líderes, ¿no? Que tengo que revisar lo que me dijo. Pues unos 2 meses después hubo un terremoto en Guatemala. Y ese terremoto arrasó con el pueblo. Y conmovió al Señor el pueblo donde yo estaba, la iglesia donde yo estaba. Formamos un grupo. Ellos sabían que Dios me había llamado a Ecuador, pero Tomás, es un puerta real. Considerar orar a ver si esto es parte de su peregrinaje. Entonces oré, cabal, eso es, Señor, voy, ya listo. Confirmado con algunos de mis autoridades espirituales. No son mandamases, no son caudillos, no son jueces, son hermanos más maduros que pueden hablar a mi vida. Qué interesante, ¿no? Que la iglesia tiende a pensar en una jerarquía, ¿no? El general, el coroneles, y no, son mis hermanos mayores. Y cabal, partimos para Guatemala, un grupo de 23 de nosotros. Llegamos, desastre, porque ni hablaba español. Y manos a la obra. Y yo preguntando, aquí estoy en Guatemala, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando me dijiste Ecuador. Y uno oiga, cálmate, vos cálmate. Te estoy preparando, ¿no? Y fue difícil, ¿no? Aguantar y cuando morí a la visión, o lo que Dios me habló, la semilla tiene que caer y morir antes de que
retoñar. Pues después de 2 años me fleché. Otra prioridad entró en mi vida. Y la doncella ha aguantado. Vamos a cumplir 35 años. Gloria a Dios. Aleluya, en septiembre 23. Bendito Señor. 35 años atrás estoy hablando, ¿no? Con razón me veo. Y pues, en vez de desaparecer lo que Dios me dijo, quedó más firme. Quedó así sentado. Y en todo eso era porque el Señor quería algo en mi corazón, no que Ecuador iba a aprovechar de mi venida, ¿no? Era yo el objeto de todo lo que Dios estaba diciendo, trabajando a mí. Me quedé en Guatemala, la iglesia ya floreció, tremendo. Entonces mandamos un grupo a Nicaragua y nosotros formamos un grupo para ir a Ecuador. Alquilamos una finca y ese fue el campamento de entrenamiento, ¿no? Y fuimos en esto, Dios abrió todo, el presidente del país puso uno de mis ancianos como secretario en la embajada allá, llevamos otros guatemaltecos a comenzar la obra allá. Pero fue 7 años después de que el Señor me habló. Y yo hasta hoy me quedo, wow, está serio la cosa. No se puede precipitar la voz de Dios, pero hay que poner atención. Él movió mar y mareo para que yo llegara a Ecuador. Y ahí es solo uno de los lugares que el Señor nos ha permitido trabajar. Pero fue importante porque fue primeras veces que oí con claridad que Dios me dijo, Tomás, te voy a poner ahí. Y no porque esto era el total de mi ministerio. No, era parte de la formación de lo que Dios estaba haciendo en mí. Y uno empieza a ver que hay que bajar los humos y subir la convicción para que la palabra realmente impacta y toma autoridad en la vida. Someter lo que recibes. Si recibes algo, háblalo a alguien que tiene madurez espiritual. Te va a ayudar, te va a balancear. Y en mi caso, me hizo esperar 7 añitos para llegar a ella. Y Dios es fiel en todo momento. Entonces, hay niveles de visión. Es importante entender. Enfocar en cómo viene la voz de Dios. Visión espontánea en la pantalla dentro de su mente. Eso es lo que vimos eso, ¿no? Bueno, visión espontánea en la pantalla dentro de su mente. Visión espontánea mientras estás en oración. Ponga atención en el tiempo de alabanza. Queremos oír una respuesta del Señor todos los domingos. Hay profecía para la congregación. ¿Por qué no lo practicamos? Queremos practicar, pero hay que establecer un buen base primero. Hay que calentar los carbones para que cada palabra que viene es un tremendo. Sepa bien, tienes un pacto con el Señor hoy. Ver una visión fuera de sí mismo. Visión en trance, visión que ves mientras duermes, ¿no? Los pensamientos espontáneos son la voz del mundo espiritual. Eso es importante, ¿no? Porque cuando empezó el movimiento profético, los profetas modelaron su estilo a través del Antiguo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. Y siempre comenzaban su palabra, así dice tu Señor. O thus saith the Lord. Lo decimos acá en inglés, ¿no? Igual. Metimos la primera
firma del autor que creemos, ¿no? Dios está diciendo esto a este pueblo de servir duro. Ustedes, si no arrepientan, les voy a quitar, les voy a hacer, les voy a frustrar. Y pasamos años oyendo ese estilo de profecía. Así dices tú, Señor. Y la verdad es que hizo un daño tan grande en el cuerpo que dejó heridos muchos, dejó herido el oficio del profeta. Y gracias a Dios ya ha cambiado, ya está cambiando. Pero cuando tú dices, así dice el Señor, debes saber qué posición te pone. Porque si estás equivocado, yo diría chisme. Estás chismoseando diciendo que el Señor dijo eso cuando no lo dijo. ¿Qué te parece, no? Eso es muy suave. Pero tienes que saber que hay una forma de decirlo sin clavarlo, sin dejar margen de corrección, sin trabar la persona. Y yo siento que el Señor está diciendo, tú juzgas si es el Señor o no. Yo te doy a ti el derecho de recibirlo o no. Te doy la autoridad. Yo siento que el Señor está diciendo esto. Tú eres quien tiene la autoridad en este momento. Y vas a ver, el Señor te va a usar. Porque cuando la palabra pega el corazón, ¿quién lo niega? Y lo mismo tú. Cuando tú oigas, son muchos, sí, cuando tú estás en su oración y viene la voz no dice, así dice tu Señor. O sí. Y si sí, por favor venga a hablarnos, porque hay algo que tenemos que ajustar. No, viene como muchas veces, si puedo usar el término vos, Tomás, es primer persona, no es tercera persona, me habla a mí, íntimamente, me dice mi nombre. ¿Por qué? Porque es un pastor, ¿no? El pastor, las ovejas oyen su voz. Y oigo su voz y es una persona con quien yo puedo refugiarme, hablar, confiar en él. Pero no todos los pensamientos son nuestros durante el día, durante el tiempo. Por eso en el momento de adoración, oración, estamos más propensos, orientados a escuchar algo si aprendes bien. Si no, estás ahí orando. Y no sé, un monólogo no es muy aprovechable. Hay personas que les gusta hablar, ¿no? Y no le dejan ni una palabra en la conversación. Eso no es comunicación. Dios quiere comunicación. Él quiere que tú respondes también a lo que Él te dice. Sigues preguntando. Entonces, discernir de dónde vienen los pensamientos. Es interesante la palabra paga. La palabra en hebreo para intercesión es paga, que literalmente significa un encuentro casual o un cruzarse accidentalmente. Muchas veces, por eso me sorprendió la vez que estuve ayunando, luchando, oír la voz de Dios y tenía que venir algo espectacular de su voz, ¿no? Como Moisés, el arbusto quemando y esperaba algo fuerte, ¿no? Y me vino un vocecito adentro, como diciendo, hola Tomás. Y una cruzada
casualmente, como apareció casualmente, de repente, la voz vino y me habló. Y quedé impactado. Y es así, es un encuentro casual. No sé si la palabra en español casual funciona, ¿no? No intencionado, pero casual, así. Y así el Señor viene y te habla. De repente, así yo estaba pensando en esto y orando y reflexionando y ¡poc! Bajo la palabra. Y cuando me di cuenta acerca de la palabra recién, de que me está entrenando todavía, me quedé, el lado frustrado dice, no te creo. Pero el lado espiritual me dijo, wow, todavía hay una dimensión que voy a vivir en Cristo Jesús. Y solo esa frase me abrió toda una dimensión. Y así es. Pero era ¡pluc! Caído, como de repente llovió un ratito y se despejó después. Así la voz del Señor te va a llegar, ¿no? El río del Espíritu fluye dentro del corazón del creyente. Juan 7. Hay ríos de aguas vivas que rebosan dentro de nuestro ser. Por eso estaba esa escritura, para advertirte que hay un río dentro de ti, que Dios ha puesto, que puede recibir todo lo que necesitas de Él y burbujea adentro. Y si tú sepas cómo llegar a beber de estas aguas, jamás tendrás sed. Pero es nosotros que no sabemos llegar abajo y empezar de tomar de ese río. Pero está, toda la capacidad está. El Señor nos creó como humanos con la lengua y está pegado al cerebro. Está como 4 o 5 pulgadas, ¿no? ¿Por qué? Porque la lengua es para hablar y también saborear. Dios nos ha dado una fuente de aguas vivas adentro que nosotros podemos sacar y vivir de esa agua. Naba, la palabra hebrea de profecía, yo tengo que cambiar eso, es la palabra para profecía. Y ese profeta, hay profeta Naba, que es un profeta que burbujea, significa burbujear, así de fermentar, así como aguas gaseosas. Y el profeta Nabi, llega sin ninguna pretensión, ni idea, ni plan. Espontáneo, burbujea desde en el momento, sale. Hay otros tipos de profetas, profetas de la palabra misma, que saben desglosar la palabra con la unción profeta. Es tremendo ellos. Pero para nosotros el Nabi es lo que te va a pasar. Va a burbujear adentro. Cuando ya llegas a oír la voz de Dios para ti mismo, naturalmente, y para mí es más fácil dar una palabra a alguien que yo recibir uno. Estoy mejorando, ¿no? Probable el Señor te va a dar algo para alguien y vamos a equiparles en eso. Pero es más fácil, es burbujear, es veo eso de ti. Y uno como que, wow, participa en ese burbujeo y lo habla y la persona es bendecida. Para ti mismo hay ese fenómeno, pero no sé, hay como una resistencia en nuestro ser de querer ser confrontado,
Si tú me acusas de algo, mi primer pensamiento es, yo no lo hice, no fue yo. Hasta que me doy cuenta, convicción baja, y si lo hice, confieso que lo hizo, pero tenía buena razón. Me justifica, y después, qué pura lata soy, me arrepiento. Yo estoy mal. Yo creo que es la misma tendencia entre todos, ¿no? Pero es parte de, si sos muy defensivo, muy protegerse a ti mismo en todo sentido, nadie te puede decir nada, sepa bien que vas a perder una tremenda oportunidad de escuchar la voz de Dios. Y hay que humillarse para ser exaltado. Somos templo del Espíritu Santo, como no, Dios no quiere hablar con nosotros, ¿no? Y el espíritu del cristiano está fusiado, soldado con el Espíritu Santo. Nosotros al nacer de nuevo, nuestro espíritu está infusado, es una buena palabra, fusionado, pegado, juntado, unido. Pero es más, tiene el contexto de un varón y una mujer. Somos una carne en lo físico. Cuando uno es nacido en el Espíritu Santo está con uno, hay esa misma unificación, somos uno con Él y vamos a ser uno con Él. Somos una rama injertada en la vid. Debes creer, hablamos mucho de la fe, tienes que creer que puedes y tienes derecho de escuchar la voz de Dios en tu vida. Características de los pensamientos de Dios, inyectados a tu corazón. Son como tus propios pensamientos, excepto que son espontáneos y no analíticos. Yo no sé cuántos cabezones hay aquí, los llamamos left-brainers. Analicen todo. Cualquier palabra, ¿qué significa eso? Ay, tengo que entender a Dios, será tuyo. Y coquean todo, ¿no? Y la verdad es que los pensamientos que Dios pone no son analíticos, son sabios. Fácilmente vienen como Dios hablando en primera persona. No son dramáticos, no tienes que esperar cohetes y pirotécnicos y tembladeros, sí, todo ese fenómeno que agregamos. Simplemente vienen en primera persona. Son livianos y gentiles, rápidamente son cortados. Cuando tú te esfuerzas, tus pensamientos, tu propia voluntad, etc., tiende a cortar. Especialmente cuando no estás de acuerdo con la palabra. Dios te habla cosas. Sería ficticio pensar que todo lo que Dios nos va a decir es perfecto y bueno y bien recibido. A veces te tiene que decir, Tomás, no lo hagas, no pienses así, estás equivocado. Y tendemos, es como los niños, ¿no? Nosotros los tenemos por un tiempo cuando vienen creciendo así. Y el plan para los papás es que los papás cultivan en el niño buena moralidad y reflexión de los valores de Dios, para que cuando llegan a cierta edad, más o menos 9, 10 años, ya uno puede
retroceder un poquito y dejar que ellos ya formen sus valores, ideales, y el papá está ahí para ayudarlos, cubrirlos, hasta que lleguen a la edad de decisión. Aquí muchos creen que es 18, yo creo que es 35, pero... y lo que está pasando con el cristiano es Dios les pone bajo ayos, bajo pastores, para que formamos en ellos una protección, conciencia y valores de Dios. Para que lleguen a cierta edad, deben estar ya formados y ministrando, y quedamos ahí protegiéndolos para que lleguen a cierta madurez donde ellos mismos ya ejercen y trabajen para el Señor. El niño que revela, desde joven empiezan de rebelarse, y a la edad de 10, 12 años, qué duro es, pero son rebeldes y rebelen contra los papás. Tenemos hijos que quieren divorciarse de sus papás, no escuchan nada, no respetan nada, llegan a la edad de 18 años y no antes. ¿Quién es la siguiente autoridad después de los papás? La policía. La policía. ¿Y qué pasa? Tiene que toparse con el sistema legal. ¿Por qué? Porque desobedecieron, rechazaron a sus papás. Hay una secuencia, y la policía y el sistema de corte y los cárceles les espera al chico rebelde. Y uno lo mira así y empieza de tomar conciencia de que obediencia es parte del paquete. Tú no puedes caminar con Dios y ser un desobediente. No te va a funcionar. Y cuando uno es desobediente y Dios quiere hablarte, depende de ti escuchar. Porque si tú rechazas a Dios, no voy a predecir qué va a pasar. Toma el otro ejemplo, por favor. Los pensamientos son livianos, gentiles, vienen como una voz normal. No tiene que trompeta, Dios te va a hablar. No es eso. Van a ser más sabios y más amorosos que tus propios pensamientos. Yo no sé cuántos sufren aquí del autocastigo y autolástima. ¿Sufren de eso? Yo creo que sí. Uno piensa que es puro lata por las cosas que ha dicho y ha hecho, y sin el Señor sí sos pura lata. Pero con Cristo hay poder para santificar. Y cuando Él habla amor. Él no habla, hermano, estás en error. Él habla, por favor, considera. Si te humillas, te puedo levantar. Si dejas el orgullo, yo te doy espíritu de valentía. Y puedes caminar con poder, pero tienes que dejar esto. Él no nos deja con lastimado, nos deja con corregido. Este es el camino. Y si caminas ahí, vaya a ver lo que te espera. Bendición. Él es más amoroso que nosotros. Él es más sabio, más entendido. Yo jamás a mi edad creería que todavía estoy comenzando, siendo preparado. Eso ya no, a mi mente natural no funciona, pero a mi mente espiritual yo sé. Yo tengo un libro que yo amo, ciertos libros los amo y los tengo en mi biblioteca, ¿no? Y uno se llama No menosprecias los dolores que pasan. Dolores, penas.
La traducción literal es no malgastas tus penas. Cuando he sufrido y he tenido que rasgar la carne de mí mismo, ese dolor es tan valioso. Y el escritor desglosa todo eso. No menosprecias los problemas que tienes, las situaciones que pasas, porque Dios te está preparando a reinar con Cristo Jesús. Tu vida está escondido en Él, no aquí en la tierra. Hacemos esta vida con todo gusto y autoridad, pero nuestro valor no es aquí. La preparación es para algo mayor, es reinar con Cristo. No vamos a estar en una nube ahí sentado con una guitarra eléctrica. Vamos a estar funcionando en el reino de Dios. Todo lo que la palabra dice es eso, ¿no? Vamos a aparecer delante del tribunal de Cristo, a ser galardonado por las cosas que hicimos aquí en la tierra. Y vamos a estar con Cristo reinando con Él. Y Él no es un chiquitito, Él no es un reycito. Él es el creador de todo. Una cosa tremenda nos espera. Y una palabracita tiene que llegar a tu corazón a revelar esto, ¿no? Van a provocar una reacción especial dentro de tu ser. Una emoción, una convicción, fe, vida, paz, asombro. Yo siempre me quedo asombrado. Y después estoy sentado ahí. ¿Será que oí bien? Todos pasamos lo mismo. ¡Wow! Esto fue el Señor, pero ¿será que fue el Señor? No quiero equivocarme y cada vez más claro que nunca es el Señor. Quiere hablar contigo y hay una respuesta de parte tuya. Tus sentidos espirituales se van afinando con el pasar del tiempo y se hace más fácil escuchar a Dios. Hermanos, a mí me tomó años, literalmente años. El primero que me introdujo a la profecía fue Erskine Hall, un tipo del campo allá en la Florida. Fuimos a un viaje a Perú juntos. Yo tenía que 28 años, 29 años de edad. Y él era uno que profetizaba y profetizaba a la gente. Y en medio de la reunión de pastores, un salón grande, ¿no?, me llamó: venga acá, tú vas a profetizar. Sin prepararme, sin darme nada de tiempo ni instrucción, dele. ¿Por qué? Porque él sabía que viene de esa fuente adentro. Y tuve que responder o cerrar el don. Entonces me fui y sink or swim, right? Y empecé. Y al principio era así como en un español así deficiente y todo. Pero pegaba, yo vi que pegaba la palabra al corazón de la persona y me quedé: wow, este sí es, no soy yo, es el Señor. Pero años después, poco a poco ya voy escuchando, sabiendo cómo afinarme. Es más fácil para mí recibir palabra para ti que recibir para mí. Pero yo sigo recibiendo. Algunas cosas ni puedo decir porque da un poco de asco, ¿no? A ciertos grupos les digo, porque son palabras que causan conmoción. Uno fue acerca de la carne que está en nosotros. Qué asco es la carne en ti. Qué peligroso es tu carne. Qué lleno de trucos, lleno de engaño es la carne.
Y solo esto te puede mantener orientado y claro hacia dónde vas. Y cada vez es mejor. Dios te está hablando todo el tiempo. Esto es difícil de entender, ¿no? Si escuchas su voz, sí, escucha su voz. Normalmente, uno agrupa todos los pensamientos juntos, asumiendo que son nuestros. Ahí estamos puro cabezas de cuatro, ¿no? Está lleno de pensamientos. Imagínense si pasaba con el teléfono, que se juntaba todas las llamadas en un teléfono. Eso es lo que está pasando en tu mente muchas veces. Una ráfaga de pensamientos y no te estás dando cuenta. Agrupamos todos, como que inclusive los de Satanás, y decimos, qué malo soy yo, tener un pensamiento así. Y quedamos brutos, pensando que es nosotros cuando es Satanás. Y hay que decir no. Y mis pensamientos ahí, bueno, mis pensamientos son Dios, son los pensamientos de Dios y Satanás. Es una confusión increíble, ¿no? Con razón el pueblo no profetiza tan fácil, porque requiere esfuerzo, requiere decisión tuya, de dejar los modelos débiles y empezar de trabajar en tu corazón, escuchar la voz de Dios, poner atención. Cuando oigas algo de Satanás, tú estás en control. Tú digas no. No. Cuando es tu propio corazón, como Romanos 12 dice, presentéis como sacrificio vivo, que es tu culto racional, para que comprobéis la buena voluntad de Dios. Tu alma, tú tienes que poner, Señor, yo te pongo todos mis deseos, decisiones, mis complejos, mis ideales. Quiero entregarme a ti totalmente. Porque cuando vienes, aún con eso, con toda esa entrega, sinceridad y todo, vas a tener el mismo problema. Los pensamientos corren, Dios te interrumpe, y si tú no estás esperando, simplemente te pasa. Como un comercial en medio de una buena liga. En el comercial tendemos de desconectarnos. Y es un momento que Dios te está hablando. Ponga conciencia hacia eso, ¿no? Hasta ahí llegamos.